Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este servicio de adoración. Juntos vamos a orar, vamos a adorar y vamos a abrir la palabra de Dios para buscar aliento para nuestras vidas, para nuestros corazones. Después del servicio hoy voy a procurar iniciar un Facebook Live. Me encantaría poder saludarte, poder responder cualquier pregunta que tengas respecto a las cosas que vamos a estar hablando en este día. Entonces, los invitamos. También, si tienen peticiones de oración, pueden dejarnos esas peticiones en los comentarios de este video para que podamos llevar esas peticiones ante el Señor en esta semana. Ahora, vamos al Señor en oración y luego adoremos. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos como iglesia de reunirnos juntos y adorar. Te pedimos que aún a la distancia, cada persona participando de este servicio digital, Señor, pueda sentir tu presencia, que no solamente nosotros, ¿verdad? Acá adorándote en nuestra habitación, estemos conectados y escuchando tu voz, pero también que las personas que estén remotamente y aún días después puedan conectarse, Señor, contigo, saber que tú oyes y que tú escuchas, Señor, que no nos has abandonado, que podemos confiar en ti, Señor, que en momentos como estos, Señor, quizás tú eres nuestra única esperanza y la única persona que nos oye, Señor, y realmente conoce lo que hay en nuestro corazón. Así que lo ponemos, lo depositamos en ti, Señor. Recibe nuestra adoración en este día y que esto sea de agrado para ti. Amén.
Señor. La salvación es de Él. Algo que es posible que ocurra, ¿verdad? Y es que ante tantas noticias negativas, ante tanto conmoción en el mundo, ¿verdad? Y quizás para algunos de nosotros estamos quizás en nuestras casas, algunos quizás sin tener el ingreso que normalmente tienen, ¿verdad? Podría, ¿verdad?, en nuestro corazón haber esta duda sobre el amor del Señor. Y es natural y es normal, ¿verdad? Cuando todo va bien es un poquito más fácil, ¿verdad?, ver las bondades del Señor. Pero cuando la cosa se pone un poquito más difícil, ¿verdad?, a veces nuestro corazón podría dudar.
Y eso, de hecho, está grabado muchísimas veces en la Biblia, ¿verdad? Donde personas miran al Señor y dicen, ¿dónde estás, Dios? Y si ese eres tú, ¿verdad? Así como nos ha pasado a nosotros en estas semanas, ¿verdad? Es de mucha bendición en nuestra vida ser como el salmista, ¿verdad? Recordarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Recordarnos, ¿verdad? Que el problema más grande de la humanidad, el problema más grande que usted y yo teníamos, era nuestra salvación. El problema más grande que usted y yo teníamos era el pecado y las consecuencias del pecado. Y Dios fue fiel en eso, que era tan importante, que era tan trascendental, que era eterno. Así que cómo no confiar en su bondad y en su amor aún en la dificultad. Y hay una canción, ¿verdad?, que nos recuerda sobre el amor increíble del Señor. Así que le invito a que en este día, ¿verdad?, la cante con nosotros, no solamente por cantarla, sino para recordar, para sembrar en nuestra mente y nuestro corazón las bondades de Dios. Así que cante con nosotros. Cantaste sobre mí, has sido bueno para mí. Desde respirar soplaste vida en mí, has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Por detrás de mí, dejarme hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. En mi rebelión, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Correrás de mí, dejaré de mí, hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Y no hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,
Gracias, Señor, porque podemos ser recordados cuán bueno ha sido para con nosotros, Señor. Y aunque todos en diferentes posiciones de la vida, socioeconómicas, emocionales, físicas, todos aquellos que hemos escuchado tu voz, que hemos respondido a tu llamado, Señor, hemos visto tu bondad. Dice, cuando estábamos separados de ti, Señor, cuando éramos enemigos tuyos, Dios, tú interveniste a nuestro favor, Señor. Tú proveíste, Señor, el sacrificio para nuestros pecados, Señor. Y en esta semana específicamente somos recordados, Señor, de que tú tomaste en cuenta, Señor, nuestra condición, sabiendo que no había nada que pudiéramos hacer para resolver nuestra enemistad contigo, Señor, a causa de nuestro pecado. Y tú, Señor, te entregaste voluntariamente por nosotros, Señor. Qué bendición, qué regalo tan grande, Dios. Has sido tan bueno con nosotros, Señor. Y queremos en esta semana, mientras quizás estamos encerrados en nuestras casas, quizás trabajando remotamente, Señor, y algunos quizás aún sin poder trabajar, Señor, queremos ser recordados, queremos mirar al pasado y ver cómo tú nos has cambiado, cómo tú has estado trabajando en nuestro corazón, Señor, y cómo podemos depositar nuestra confianza en ti, Señor. Son tiempos difíciles, pero tú eres un Dios grande y maravilloso, y sobre todo eres bueno para con nosotros. Así que en este mismo deseo, en este mismo sentir, Señor, queremos entrar a tu palabra, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser recordados de quién tú eres, lo que has hecho por nosotros y de qué manera podemos nosotros, aún en este momento, Señor, serte fiel. Así que todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Yo recuerdo estar tranquilamente tomando desayuno con mi amigo mochilero en un pequeño restaurante, disfrutando de nuestros frijoles mañaneros en un pueblo centroamericano en territorio antiguamente maya. Y en el silencio del momento empezamos a escuchar un murmullo. No, fue un bullicio. Luego empezamos a ver por las ventanas a gente pasar, mucha gente, todos caminando en un mismo sentir por las calles empedradas del pueblo. Y después salimos a ver y era una procesión, una procesión. Ah, cierto, era Semana Santa y una procesión estaba pasando por el pueblo. Hoy es Domingo de Ramos, el comienzo oficial de la amada Semana Santa. Ahora, esta Semana Santa, sin lugar a dudas, va a ser diferente. Harán mucha falta las procesiones que la caracterizan por toda América Latina. Sí, esta Semana Santa va a ser diferente, pero también lo fue la primera. Aquella semana fue una semana trágica, pero culminó en esperanza viva. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes una esperanza viva, una esperanza que nos puede ayudar a enfrentar las cosas que nos agobian en estos días con confianza y con fe y con esperanza. Ahora, cuando yo hablo de esperanza, no estoy hablando de una esperanza ciega que ignore la realidad de las cosas que estamos enfrentando, sino que yo hablo de una esperanza de ojos abiertos, una esperanza que ve la crisis actual y que responde como se debe ante ella, pero que también ve más allá de la crisis actual. Y tampoco hablo sin reconocer que muchos de nosotros, muchos de ustedes, han sido afectados ya por los cambios bruscos que se han venido dando en estas últimas semanas. Más bien, reconociendo esto, les quiero hablar de una esperanza que trae aliento hasta en los casos más complicados, hasta en los casos que llamaríamos casos perdidos. Esa primera Semana Santa, un día como hoy, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro y aclamado por el pueblo. Luego el lunes y el martes, él visitó el templo, enseñó y el martes por la tarde, él salió de la ciudad
y subió al monte de los olivos, desde donde se aprecia todo el panorama de la ciudad de Jerusalén y del templo. Ahora, no vamos a entrar en mucho detalle de todo lo que él enseñó sobre el monte de los olivos esta tarde, pero quiero resaltar algunas cosas que él dijo en ese discurso de los olivos que nos ayudan en estos momentos que estamos viviendo, que nos dan esperanza, una esperanza de ojos abiertos. Lo primero que quiero resaltar es que Jesús habló de cosas como las que estamos viviendo y viendo en estos días. Y Él nos dijo cómo responder, o mejor dicho, cómo no responder cuando veamos estas cosas. Quiero compartir con ustedes primero este pasaje en Mateo 24, 6 a 8, donde Jesús dijo: ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, y agrega Lucas en su evangelio, y epidemias por todas partes. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Y esa palabra dolores habla de dolores de parto. Todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. ¿Qué dice Jesús aquí? Dice que va a haber guerras, terremotos, hambre, epidemias, pero que no nos asustemos, que no nos alarmemos. De hecho, ha habido grandes epidemias desde que Jesús ascendió al cielo, y ha habido peores pandemias que la que estamos enfrentando ahora. Por ejemplo, la plaga de Justiniano, la peste negra y más recientemente, hace 100 años, la gripe española. Ha habido guerras. Tristemente, la lista de guerras es muy larga. Y las guerras mundiales del siglo pasado. Ha habido hambres y hay. Ha habido terremotos y maremotos durante la historia antigua y reciente. Lo que estamos enfrentando ahora no es algo fuera de lo normal en la historia humana, lastimosamente. No digo que no sea difícil, no digo que no sea real la crisis. Solo quiero poner la crisis en su perspectiva histórica. En el Monte de los Olivos esa tarde, Jesús habló con sus amigos sobre cosas futuras, de la destrucción de Jerusalén que se aproximaba y de la venida de Jesús al final de los tiempos y el final del mundo. Y comparó Jesús las calamidades que vendrían con dolores de parto, como hemos escuchado. O sea, llevan a algo, culminan en algo. Cuando veamos que los dolores de parto se intensifican y se acorta el tiempo entre ellos, sabemos que el parto se acerca, ¿no es cierto? De igual manera, Jesús nos dice y les dijo a sus discípulos cómo debían y cómo debemos responder cuando veamos las cosas que señalan su pronta venida. Ahora, no sabemos, por las cosas que hemos venido viendo en estos días y en el siglo pasado, si estamos en ese punto donde los dolores están más y más agudos y más
cerca el uno del otro. Sí vemos abundancia de calamidades, pero durante toda la historia, desde que ascendió Jesús al cielo, los cristianos han visto en el mundo cosas que fueron señales claras de que Jesús ya venía. Podemos pensar en el principio del siglo pasado, cuando vivieron la Primera Guerra Mundial, luego la gripe española, la Gran Depresión. O sea, era claro, Jesús ya regresaba. Pero no fue así. Luego la Segunda Guerra Mundial, la guerra más grande y con más muertos de toda la historia. Pero Jesús todavía no venía. Y como decimos, abundan las cosas. Los maremotos, pensamos en el maremoto del año 2004 en el Océano Índico y muchas otras cosas que han venido pasando en nuestros días. Y decimos, ciertamente es ya el momento. Pero la verdad es que no lo sabemos. Jesús dijo en esa tarde que nadie sabe ni el día ni la hora, ni él mismo lo sabía, solo el Padre, dijo él. Entonces no podemos fijar una fecha. Sí, tenemos que fijarnos y deben despertarnos las cosas que estamos viendo y viviendo, porque como los dolores de parto son señales de que viene algo. Pero no sabemos en qué punto del proceso nos encontramos. Ya han pasado 2000 años desde que Jesús ascendió al cielo y podrían pasar 2000 años más. Simplemente no lo sabemos. ¿Podría Jesús estar a la puerta ahora mismo? Definitivamente sí, sin lugar a dudas. Tenemos que estar listos y preparados. ¿Podría Jesús demorar 2000 años más o más todavía? Definitivamente podría. No lo sabemos. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero, aunque viéramos cosas que nos señalaran que ya es momento y sí van a llegar algunas señales, dice Jesús, en el cielo que van a dar a entender a todos que ya llegó el momento. ¿Cómo deberíamos responder en ese caso? Él dice en Lucas 1:28, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Una Biblia de estudio que tengo describe esto como una postura de esperanza y de confianza. O sea, Jesús dijo a sus discípulos que iban a enfrentar persecuciones. Y cuando se acerca el fin, se pueden intensificar estas persecuciones. Y a veces esa idea de persecuciones nos da mucho miedo. Pero tenemos que entender que hay cristianos alrededor del mundo ahora mismo que están enfrentando persecuciones de las más horrendas. Y esto nunca ha sido causa de temor para el pueblo de Dios, sino que confiamos que Dios está en medio de esto y que Él nos está dando oportunidad de dar testimonio de su amor. Y de hecho, muchas veces, donde la persecución es la más intensa, más avanza la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Jesús nos dice que si estamos en los últimos momentos y vemos que está a la puerta Jesús, no nos debe dar miedo, ni las persecuciones, ni las calamidades, ni nada por el estilo, sino que debemos cobrar ánimo y levantar la cabeza con confianza, sabiendo que nuestro Rey victorioso ya viene. La venida de Jesús es
el anhelo ardiente del cristiano. No es algo que nos alarma, no es algo que nos asusta, es lo que anhelamos. Aunque por un lado nosotros queremos que Él espere todavía para que las personas que amamos tengan más oportunidad, más tiempo para arrepentirse y recibir la salvación que hay en Jesús. A pesar de eso, anhelamos que Cristo venga. Es nuestra bendita esperanza, dice Pablo, la gloriosa venida de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y Juan concluye las palabras de la Biblia diciendo, amén, ven Señor Jesús. Pero a veces el temor que sentimos se debe a que no estamos listos o no nos sentimos asegurados de que estamos listos. O sea, es la misma venida de Jesús la que nos puede dar miedo y no las otras cosas. Pero eso tiene una solución. Podemos prepararnos. Hubo una mañana silenciosa durante la Semana Santa, cuando hubo un murmuro, no un bullicio, una procesión por calles empedradas, una procesión de soldados y hombres cargando sus cruces. Pero no eran actores. Y no era un drama. Era la primera Semana Santa. Y era el mismo Jesús de Nazaret caminando por esas calles empedradas cargando su cruz, golpeado, escupido, burlado, flagelado, ensangrentado. Y siguieron hasta llegar al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y allí Jesús, siendo inocente en todos los sentidos y sin pecado, fue crucificado entre criminales, pagando una sentencia que él no merecía. Pero la pagaba por otros, por usted y por mí. Dios dice que Jesús llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Que el Señor cargó en él, el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y él pagó el precio por ese pecado. Eso es lo que celebramos en la Semana Santa, con procesiones o sin procesiones. Eso es lo que celebramos en la Semana Santa. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó victorioso al tercer día. Al que cree, Dios le otorga un perdón completo y vida eterna. Es decir, ser cristiano no se trata de ser una buena persona. Se trata de reconocer que uno no es buena persona. La salvación no se alcanza por obedecer a Dios. La salvación se alcanza al creer en aquel que obedeció a Dios en nuestro lugar. Dios dijo desde tiempos antiguos que a través de Jesús Él haría lo siguiente en el que creía en Jesús. Dice Dios en Ezequiel 36:26, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Cree las buenas nuevas de la Semana Santa. Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día.
con procesiones o sin procesiones. Celebra la Semana Santa en tu corazón. Cree de todo corazón en lo que Jesús hizo por ti esa primera Semana Santa. El cristianismo no es una religión para personas buenas. Es un sinnúmero de personas que han sido perdonadas por creer en Jesús. Y tú te puedes unir a ese número. Pablo nos dijo en Efesios que hemos sido salvados por gracia, no por obras. Pero después dice que somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que no somos salvos por obras, pero somos salvados para buenas obras, que somos un pueblo celoso de buenas obras. Esto es lo que fluye de un corazón cambiado por Cristo. Hay una parte más del discurso de los olivos que quiero que veamos en esta tarde antes de terminar, porque describe estas buenas obras para las cuales Cristo nos ha salvado. Las buenas obras en las que debemos estar ocupados como pueblo que pertenece a Dios. Es la conclusión del discurso y habla Jesús sobre el momento final cuando Él regrese y separe a los que han creído en Él de los que no han creído. Y escuchemos bien, sobre todo en este tiempo, qué es lo que caracteriza a los que han creído. Dice Mateo 25, 34 a 40, Jesús sobre el monte de los olivos, concluyendo su discurso, dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Aquí señala Jesús las acciones de los creyentes que muestran la condición de su corazón. Que estos creyentes no son creyentes solo de labios, sino que sus corazones han sido cambiados y por lo tanto sus vidas también. Hay dos cosas que tenemos que aplicar a nuestra situación y a nuestras vidas de lo que dice Jesús. Primero, según Jesús, nuestras acciones, o sea, lo que sí podemos ver, reflejan lo que hay en nuestro corazón, lo que no podemos ver. Nos permiten ver nuestras acciones, la condición de nuestro corazón. Y lo bonito es que cuando veamos estas cosas en nuestra vida, pueden asegurar nuestro corazón todavía más de que estamos preparados para la venida del Señor. De hecho, la Biblia dice que nosotros que hemos dicho creer en Jesús, debemos buscar que estas cosas se vean y se abunden en nuestra vida,
porque así aseguraremos nuestro corazón de que nuestra fe es real, que nuestro corazón realmente ha sido cambiado por Cristo, que nuestra fe no es solo de labios. Busca confirmar en tu vida lo que has dicho con tu boca. Segundo, iglesia, miremos las obras que Cristo quiere ver en nuestra vida. Él dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Qué nos debe ocupar en los días que vienen, hermanos? Aquí nuestro Señor Jesús nos lo dice. Yo me he alegrado mucho esta semana al escuchar cómo ustedes, rebaño, se están cuidando los unos a los otros y a otros que están a su alrededor. Sigamos haciendo esto, pues así estamos cumpliendo con la tarea que nuestro Señor nos ha encargado hasta que Él venga. Un bullicio, una procesión, un hombre cargando una cruz, rumbo a llevar en su cuerpo los pecados del mundo sobre ella y a acabar con el pecado de una vez por todas para todos los que creen en Él. Eso es lo que celebramos en la Semana Santa. Celébralo en tu corazón en esta Semana Santa. Abre tu corazón a Jesús para que Él camine sobre sus calles empedradas y las transforme por su Espíritu. Esto le dará una esperanza de ojos abiertos, que ve las cosas que están pasando en el mundo sin alarmarse, sin asustarse, sino más bien estando confiado, poder responder sirviendo al necesitado, confiando que el Señor tiene todo bajo su control. Oremos y pidamos la ayuda de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por las cosas que nos enseñaste esa Semana Santa. De que cuando veamos cosas como las que estamos viendo en estos días, que no nos alarmemos y no nos asustemos, sino más bien nos levantemos el rostro confiados, sabiendo, Señor, que tú has vencido y que tú vuelves pronto. Señor, ayúdanos a estar preparados para tu venida, confirmando que te hayamos conocido de verdad y buscando poner por obra las cosas que reflejan ese cambio que has hecho en nuestro corazón. Ayúdanos en esta semana a hacerlo como tus embajadores a las personas a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vida tú me das.